mentioned He mencionado in a previous message that I en gave here mensajes anteriores que hemos estado estudiando that we are now living in a time que ahora estamos viviendo en un tiempo that we are seeing the fulfillment of prophecy. en donde estamos viendo el cumplimiento de las profecías. One of the prophecies, as Roy was going through the signs of the time, the study and the signs of the time, Y una de las señales que Roger presentó, de las señales del tiempo, we're going to see unfaithfulness. hemos estado viendo infidelidad. That's a sign of Christ's second Y eso coming, es una imminent señal coming. de la segunda venida de Cristo. And brethren, because we know this, Y hermanos, el hecho de saber esto, we need to call each other to encourage. necesitamos llamarnos unos a otros para animarnos. Let me give you a text on Quiero this one. darles un texto basado en este punto. Go with me to the book of Hebrews, the 10th chapter. Vengan conmigo al libro de Hebreos, el capítulo 10 de Hebreos. What book are we turning to, ¿A saints? qué libro vamos, hermanos santos? Notice what the Bible says in the book of Hebrews, the 10th chapter. Estamos en Hebreos capítulo 10. We're going to begin at verse 22. Vamos a comenzar desde el versículo 22. Are we there? ¿Estamos ya allí, hermanos? Father in heaven, as we approach the reading of your word, Vamos a orar. Padre, ahora que estamos acercándonos a la lectura de tu palabra, dear God, we dare not read without the guidance of the Spirit. querido Dios, no queremos leer sin la guía de tu Santo Espíritu. And so now we ask that these words that you inspire prophets to write, we ask that you will inspire us to understand. Así que, Señor, así como tú inspiraste a los profetas a escribir estas palabras, te pedimos que tú nos inspires a entenderlas. Thank you. Gracias. Cleanse us now from all our sins, all of us. Cleanse us, Límpianos, Lord. límpianos a todos aquí, Señor, de nuestros pecados, For we ask these mercies in porque te Jesus' name. pedimos estas misericordias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Notice what it says here. The Bible says, let us draw near. Miren lo que dice en el 22. Acerquémonos. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué? Corazón. In full assurance of faith, Dice, en plena certidumbre de fe, having our hearts, what? teniendo los corazones, ¿qué dice? From an evil conscience. De mala conciencia. What type of conscience? ¿De qué tipo de conciencia dice? Mala conciencia. That's a study by itself, by the way. Ya haremos un estudio porque es un estudio por sí solo este tema. By the way, I have a series of study called The Conscience. El pastor tiene una serie de estudios llamado conciencia. One day I'm going to present those. Y Very un día important vamos a subject. estudiar ese tema porque es muy importante también. Because the Bible speaks of two types of conscience. Porque la Biblia habla de dos tipos de conciencia. Pure conscience La conciencia pura and a defiled conscience. y una conciencia And contaminada. the Bible says Y la Biblia menciona the conscience that is defiled, que la conciencia en la cual es contaminada, that conscience only see everything impure. ese tipo de conciencia solamente ve todo lo impuro. So even righteousness, Incluso la justicia, a defiled conscience sees it as unrighteousness. con una conciencia impura, le ve a esa justicia como injusticia. You follow me? ¿Me entienden? And the Bible says that God wants us Y to la have, Biblia dice que Dios quiere que pure nosotros tengamos conscience. una conciencia pura. because without that type of conscience, Porque sin ese tipo de conciencia, we're in trouble. estamos en And by the problemas. way, the De Bible hecho, even talk about a conscience that is dead. La Biblia también habla de un tipo de conciencia que está muerta. Now, watch this. The Mira. conscience La conciencia, is the only medium by which the Holy Spirit can speak to you and I. eso es el único medio por el cual el Espíritu Santo puede hablarnos a usted y a mí. Are you following me? ¿Me The Bible entiende? also talk about a hardened conscience. La Biblia también nos habla de una conciencia endurecida. And that's why when you read Hebrews chapter Es por 3 eso cuando leemos en Hebreos capítulo 3, and chapter 4, en el capítulo 4 the también, Bible says la Biblia that the dice conscience that que is la hardened, conciencia, la cual está endurecida, when they hear the voice of the Spirit, cuando escucha la voz del Espíritu, they resist the work of the Spirit upon their hearts. resiste la obra del Espíritu que quiere estar sobre su corazón. And they are led by that hardness of their conscience
to commit the sin of blasphemy against the Holy Spirit. y permite por la dureza de esa conciencia cometer el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Are you following me, brethren? ¿Me siguen, hermanos? So that's why we need to, and by the way, Entonces, the Bible por eso tells es que us la Biblia nos menciona también how the conscience become defiled, cómo es que la conciencia llega a contaminarse, how the conscience become hardened. cómo es que se llega a endurecer. It says by sin. Y dice, por el It says pecado, by the willful commission of dice, sin. por el cometer pecado voluntariamente. Thank you. Damn it. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? So here we see that Entonces, God- aquí podemos ver que Dios, in the book of Hebrews en el libro de Hebreos, says, let us draw near nos dice, acerquémonos with a true heart, our true conscience, con un corazón verdadero o con una conciencia verdadera. in full assurance of faith, Dice, en plena certidumbre o seguridad de fe. having, notice now, your hearts and your conscience purged Dice, purificados los corazones y una conciencia purificada. and our bodies washed with what? Y dice, ¿y nuestros cuerpos lavados con qué? Con agua pura. Now, brethren, let me give you the backdrop of Hebrews 10. Hermanos, déjenme darles un precontexto de lo que dice Hebreos 10. Hebrews chapter 10 is Hebreos dealing with the está investigative hablando judgment Del juicio investigador that started 1844. que empezó en 1844. We know from the Nosotros prophecy sabemos Daniel que desde that la we are living profecía de in a Daniel judgment hour. estamos viviendo en la hora del juicio. Right now we know that Christ Ahora mismo is sabemos que engaged Cristo in the judgment está involucrado en el juicio of the dead righteous. de los muertos justos. Amen. And praise God that he has not moved from the Y dead alabado to sea the Dios que living. aún no se mueve de los muertos justos a los vivos. Because when he moved from the dead Porque cuando the ya deje living, el juicio de los muertos justos for hacia los Seventh-day vivos, Adventists, it will be too para late los adventistas del séptimo día será ya demasiado tarde. if they have not been purified previously. Si es que no han sido todavía purificados Because we know previamente. that there is a certain Porque event sabemos que hay ciertos eventos in fulfillment of Bible prophecy que van en cumplimiento a la profecía bíblica, that brings the judgment of the living. que trae el juicio de los vivos. And what event is that? ¿Y qué evento es ese? Thank you. The Gracias. National Es la Sunday Law. ley dominical. And when Sunday Law Y passes for cuando se Seventh-day Adventists establezca la ley dominical para los adventistas del who have séptimo not día, been purified and made perfect, que no han sido purificados y aún no han sido perfeccionados, it will be too late. será ya demasiado tarde. Are you following me? So ¿Me the entienden? context here is Entonces the el judgment. contexto aquí es el juicio. Let me show you. Déjenme mostrarles. Back up with me a little bit, and I want you to see Regresemos this. un poquito con nosotros. Come with me to verse 19. Vamos al versículo The 19. Bible says, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Done that? ¿En dónde entrar? So what's the scene here? Entonces, ¿cuál es esta escena? The judgment. El juicio. Amen. Then it says, verse Luego 20, está diciendo en el by a versículo new 20, and living way which he had consecrated for us through the veil, that is to say, his flesh. por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne. And having a high priest over the house of God, Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. let us draw near. Y ahí dice claramente, acerquémonos. How? ¿De qué manera? With a true heart in full assurance. Stay with me. Con corazón sincero en plena certidumbre, Having our hearts sprinkled from an evil conscience teniendo corazones purificados de mala conciencia and our bodies washed in pure water. y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Note verse 23 now. Noten el versículo Let 23. us hold fast. Let us do what? Dice, mantengámonos firmes. ¿Cómo debemos mantenernos? Come on. Devil? So? Más o menos. Come on. Filme. ¿Qué significa filme? Come on. Ah, sí. Strong in the faith. Fuerte en la fe. He said, let us hold fast the profession of our faith Dice, without what? mantengámonos firmes, dice en nuestra profesión de fe, sin que dice, Vacilando. fluctuar, sin vacilar. Un día acá, otro día acá. No, acá siempre.
Wow, this is powerful stuff. But watch this now. Miren, Frío. Bueno, no puede tratar de hacer las dos cosas a la vez. Hoy día, calentita. Mañana, tibio, no, ni frío. Jesús dice que frío o caliente. mundano o cristiano. Watch this. No, así dice el cita, ¿no? Watch this. Then it says, Luego en el 24 dice, for he is faithful that promised. perdón, terminando el 23, porque fiel es el que prometió. But notice now verse 24. Noten Pay ahora el attention. 24, presten atención. Let us consider what? Y considerémonos, ¿qué dice? For what purpose? ¿Con qué propósito? To provoke. Talk to me. Thank you. Para estimular. To provoke. Para provocar, para encourage. estimular, para animar. What? ¿Qué cosa? Notice now. Dice, al amor. And to what type of works? ¿Y qué tipo de obras dice? Y a las Now, buenas why obras. is good works? Por- Why should we provoke each other to occupy in good works? ¿Por qué deberíamos involucrar o insistir o animar a otros a las buenas obras? Let me show you something. Without good works, Porque déjenme decirles algo, sin buenas obras, grace cannot perfect la gracia Christian character. no puede perfeccionar el carácter cristiano. And if your character is not made perfect, Y si su carácter no es hecho perfecto, we will not be ready for the close of the no judgment, nor vamos a for the estar second advent. listos ni para el cierre de nuestro juicio, ni para la segunda venida. Are you following? Are you with me? ¿Me entienden? ¿Están conmigo? That's why when you read Revelation Es 22, por eso que cuando leemos en Apocalipsis verse 23, 11, en el versículo he that 11, is holy, dice, aquel que es santo, let him be what? ¿qué dice? He Santifícase that todavía. is just, Aquel que es justo, let him be what? ¿qué dice? Justifíquese He that todavía. is filthy, Aquel que es inmundo, let him be what? o aquel que es sucio, siga ensuciándose Then todavía. it says, and behold, Luego dice, pero velad and behold, look, I come y mirad que vengo pronto. with my reward to give ¿Con mi every qué? man Galardón para darle a qué? A cada hombre, according to his what? de acuerdo a su qué? A sus obras. Watch this now. Miren, Go with me to the book of Titus, chapter 2. vengan conmigo al libro de Tito, What book are we going to? el capítulo 2. ¿A qué libro vamos, hermanos? Know what the book of Titus says to us here. Miren lo que Tito nos tiene que decir aquí. Titus, chapter 2. Estamos en Tito, capítulo 2. Father, as we are getting ready to study, please, Lord, Padre, ahora que estamos listos para estudiar, por favor, Señor, pour out your Holy Spirit. derrama tu Santo Espíritu. Wash us thoroughly from our sins. Lávanos completamente de nuestros pecados. Encourage us in the message, Lord. Anímanos en el mensaje, Señor. Each one in this room, please. A cada uno de los que estamos aquí, por And even favor. those who will watch, Y please. a aquellos que están viendo también. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Notice what the Bible says. We're looking at Titus chapter 2. Let's begin at verse 11. Vamos a ver, estamos en Tito capítulo 2, vamos a ver el versículo 11. Are we there? ¿Estamos ya allí, hermanos? So we have Timothy, then Titus, Tenemos Timoteo, primera Timoteo, segunda, then Titus. luego Notice now, Tito. the Bible says, La Biblia for nos the dice, grace of God that bringeth salvation had appeared to how many men? dice, porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a cuántos hombres. Amen. Watch this now. Miren, Teaching us to do what? dice, enseñándonos, ¿qué cosa? What type of works? ¿A qué tipo de obras? And what? Ajá, dice, a la impiedad y a la concupiscencia mundana. We should live how? Debemos vivir como, Soberly, dice, sobria, righteously, justa godly, y in the piadosamente. future. En el futuro. When? Dice, In this present, en este presente mundo, dice. look, for what purpose? Why are we doing all of this? ¿Con qué propósito? ¿Por qué deberíamos hacer Verse todo esto? 13. Versículo 13. Looking for the blessed hope Dice, aguardando aquella esperanza, dice, and the glorious appearing of the great God
and la- our Savior Jesus Christ. y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amen. So, Amén. so here we're Entonces, seeing aquí from the estamos Bible viendo desde la that Biblia God's people are commissioned, pueblo they're de Dios commanded es to mandado maintain a good mantener works. las buenas obras, But we're also commanded to provoke pero each other también to nos fue good works. mandado a involucrar o a animar a otros a hacer unas buenas obras. Call up each other. Llamar unos a otros. Brethren, let's be faithful. Hermanos, sigamos fieles. Isabel, when I was a boy, Les va a contar una historia. Cuando el pastor era un joven, I remember vividly, él se acuerda así vívidamente the older folks. a sus amigos más viejos, The older folks, más would, adultos. I would hear them A los ancianos, él les escuchaba hablar, talking one with another. hablando unos con And they otros. would say, brethren, let's be faithful. Y se decían, hermanos, seamos fieles. Christ's coming is imminent. La venida de Cristo es inminente. And I would often hear them. Y muy a menudo el pastor les escuchaba. They weren't even talking to me. They were talking to each other. Ni siquiera hablaban con el pastor, hablaban entre ellos. And every time, no matter where I went, Daniel, Y no importa every en time, dónde estaban, a cada they meet momento, up, brother. Brethren, be ellos se faithful. reunían y decían, hermanos, sigan fieles. If we don't meet in this life again, be faithful. Si no lo hacemos, si no lo logramos en esta vida, seamos No, fieles. si no ve a ti en esta vida. Si no te veo a Si ti en muere yo, esta vida, o si tú. si no nos volvemos Be a ver, faithful. sigamos fieles. I remember the first elder of the church El at pastor the se time. acuerda del primer anciano de la He was iglesia very en ese sick. tiempo. Esta persona estaba muy enferma. And I remember the church, we visited him Y se acuerda que con la iglesia le visitaron a este anciano enfermo, because he was really sick. porque realmente estaba muy enfermo. He was sick as it were unto death. Estaba ya muy enfermo, como llegando a morir. And he died. Y de hecho falleció. But I remember when we went to visit him, Pero el pastor se acuerda que cuando fueron a visitarlo, and the brethren, some started to cry because he was a well-loved elder. y un hermano empezó a no, llorar algunos y de los algunos de los hermanos comenzaron a llorar porque este anciano era muy querido por la He was a iglesia. faithful man in the message. Era un hombre muy fiel. En I el can remember, mensaje. he was living here. My grandfather's house was just on the hill, just a few steps from his house. Este hermano, este anciano vivía muy cerca. Yeah. El uno estaba He was a aquí y el faithful el elder. abuelo del pastor vivía más arriba, cerca de la colina. And I Era remember un when we anciano visited him, and muy fiel. people started to cry. Entonces el pastor recuerda que cuando fueron a visitarlo, algunos hermanos empezaron a llorar. He said, "Don't cry. Y él dijo, no llores. Be faithful," he said. Sé fiel, dijo él. I may die this week, Quizá yo muera esta semana, but listen to me. pero escúchenme. My salvation is secure in Christ. Mi salvación está segura en Cristo. Be faithful, he says. Sean fieles, él dijo. He said, "Children, Y le dijo a los niños, You. niños, be faithful." jóvenes, sigan fieles. And I remember he turned to the elders. He said, Y el "Elders, pastor se acuerda que regresó a ver a los ancianos de la iglesia y les dijo, ancianos, lead the brethren faithfully. guíen fielmente a los hermanos. Fight the good fight of faith." Luchen la buena batalla de la fe. He said, "I have kept the faith," he said. Él dijo, yo he guardado la fe. "I have fought a good battle. Yo he luchado esa buena batalla. And I know there's laid up for me a crown of righteousness." Y sé que me está esperando una corona de And as he justicia. spoke, Y his mientras face este was hermano radiant, hablaba, su rostro estaba brillando, as it were shining with the Holy Spirit. iluminado, como si estuviese iluminado por el Espíritu He Santo. said, "Brethren, let us sing hymns of Y dijo, joy." hermanos, reunámonos y alabemos con cantos de gozo. And the brethren started to sing. And I remember he was a good singer. He was a part of the choir. And he joined with his lovely baritone voice. And he started to sing. Y los hermanos empezaron a entonar y él se acuerda que el pastor era el anciano, perdón, era parte del coro y empezó a unirse a ellos con su tono barítono de voz. And that night he died. Y esa misma noche falleció. But I remember Pero el pastor se acuerda, before we left, he turned to his wife antes and de children. que salgamos, él tornó su mirada a su esposa y a sus The hijos wife, y le dijo, of mine. esposa, be faithful. sé fiel. Children of mine, be faithful. Hijos míos, sigan fieles. Remember the things I taught you. Be Acuérdense faithful. de las cosas que les enseñé. Sean fieles, Because I want to see you. porque yo quiero verlos. And let me tell you something. One, that had Y such déjenme an decirles impact on me. I love Eso- that elder.
It had causó such an mucho impression on my impacto en young el heart pastor, at the time. porque él amaba al anciano también. I'm sorry, what was the last part? It had such an impact on my own heart Y causó mucho impacto en su corazón, that and until today I hear those words, be faithful. que hasta Be el día de faithful. hoy sigue escuchando esa voz en su mente. Sé fiel, sé fiel, sé fiel. He was a faithful man, I can tell you, because I Porque know este him hombre personally. era un hombre fiel. Y puede He was a decirle porque lo Christian. conoció en persona. Muy buen cristiano. Brethren, Así que the hermanos, Bible says, encourage each la other. Biblia dice, animémonos. Notice further. Go back with me to Hebrews 10. I want to show you Vamos a something. regresar otra vez a Hebreos 10. You know what it said now? Bring up verse 25. Hebreos 10, versículo 25 ahora. Not forsaking the assembling of ourselves Dice, together, no dejando nuestra congregación, as the manner of some is, como algunos tienen por costumbre, but exhorting, encouraging one another, sino animándose, exhortándonos unos a otros, so much more as we see what's approaching. y tanto más cuanto veis que, ¿qué cosa se acerca? Dice, aquel día What se acerca. day? ¿Qué día habla? Let me show you. Déjeme decir, Continue down. continúa diciendo, Verse 26. versículo 26. For if we sin, how? Porque si pecaremos, ¿de qué manera dice? After that we have received the knowledge of the truth, Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, there remaineth no more what, brethren? ya no queda más que dice, sacrificio por el pecado. In other words, there's no more pardon. En otras palabras, ya no hay más perdón. Willful commission of sin El cometer pecado de manera voluntaria remove the grace of God from us. quita la gracia de Dios de nosotros. Are you following me? And Me without sigue. the grace of God, Y sin la gracia de Dios, we cannot become perfect. no podemos llegar a ser ¿qué? Perfectos. So the Bible says, Entonces la Biblia nos está diciendo for if we sin willfully after that we have received que si a knowledge pecamos of the truth, voluntariamente, a pesar de haber recibido el conocimiento de la there verdad, remaineth no more sacrifice for sins. dice, ya no queda But más what? sacrificio por el But pecado. what? ¿Por qué? Verse 27. Versículo 27. But a certain fearful looking for, brethren, Sino una horrenda expectación de, ¿qué dice? De juicio and fiery indignation, y hervor de fuego which shall devour who, beloved? que ha de devorar a quienes dice, a los adversarios. So here we have from the Bible, Entonces, friends, aquí nos muestra desde la Biblia, amigos, that their custom is to avoid que the hay assembling of algunos the saints. que hay algunos que acostumbran el separarse de la congregación de los santos. But the Bible encourages us to Pero la encourage Biblia each other. nos está exhortando, nos está animando a que nos mantengamos. The con- question, if I forsake the assembling of the brethren, can Ahora, I encourage the brethren? Si yo me aparto de la congregación, ¿puedo animarte a que te reúnas? No, friend. No. So it means that there Entonces is some significa coming together. que hay algunos que aún se reúnen Amen. There must be the congregated coming. y debe haber todavía la Let me congregación. explain something to you. Déjenme explicarles algo adicional. If you start to forsake the assembling of the brethren, or you start to forsake coming to church, Si iniciamos o si empezamos a dejar de asistir a la congregación o de asistir a la iglesia, you become quickly cold in the faith. usted va a llegar a enfriarse muy rápido en la fe. Si tú quieres ser frío, deja de congregar con los santos. The moment you start to do that, you start to lose El your momento en que experience. usted empieza a hacer eso, usted pierde su experiencia. Not only just that, you also No lose solamente the eso, impression también of the Holy pierde Spirit la that was made upon your impresión heart. del Espíritu Previously. Santo que fue hecha en su corazón previamente. In the spirit of prophecy, the prophet En says el libro del Espíritu de Profecía, nuestra profeta that, Elena that, de White that the dice devil well knows que el diablo muy bien sabe that if he can stop God's people from congregating, que si logra detener al pueblo de Dios de congregarse, he can destroy them. él easily. puede destruirlos fácilmente. You follow? ¿Me siguen? And by the way,
De hecho, let me share something with you. voy a compartir algo con ustedes. When you study the message on the sanctuary, Cuando estudiamos el mensaje sobre el santuario, under the caption, bajo el título the duty of God's people on the day of atonement. La tarea del pueblo de Dios en el día del juicio. Watch this. Miren, One of the duties required uno de los deberes, una de las tareas requiere, of the people, of the congregation, una de las tareas del pueblo, de la congregación, was not to forsake the gathering of the saints. requiere el no apartarse de la reunión de los santos. Are you listening, my brethren? ¿Me están By the way, escuchando, hermano? did you know De that hecho, this was the ¿sabían same thing ustedes que esta fue la required misma cosa que se requirió, of the people in the time of Moses? del pueblo hablando del tiempo de Moisés? So in the time of Moses, remember what type of sanctuary they had? Entonces, en el tiempo de Moisés, ¿qué tipo de santuario tenían? A heavenly or a ¿Un earthly? celestial o un terrenal? It was the type. Entonces era el tipo. Yeah? Now watch this. In the type, Miren, en el tipo, in the shadow, ahí en las sombras, in the old covenant, en el antiguo pacto, which was a representation of our time. el cual era la representación de nuestro tiempo, Moses, God told Moses, tell the people Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo that you cannot forsake the congregation. que no pueden dejar de congregarse. And anybody who disobey Y cualquiera que desobedezca and stay away, y se mantenga alejado, I was going to cut them off from my people. yo le cortaré de mi pueblo. They will be lost for that. Se perderá a causa de eso. Are you listening? ¿Me están escuchando? When the priest entered the most holy place, Cuando el sacerdote entre al lugar santísimo, every church member cada miembro de iglesia was to be out there in the courtyard, gathering tenía que estar ahí at the sanctuary, en el patio, reunidos frente al santuario, confessing, putting away every sin. confesando, poniendo todo pecado. Stay with me. Quédense con nosotros. The priest, while the priest is officiating Mien- in the most holy place, Mientras el sacerdote estaba haciendo su oficio en el lugar not santísimo, one member, not even a child, even the baby and the breast had to congregate. ni siquiera un miembro, ni siquiera un niño que todavía está mamando, Had to gather. tenía que estar reunido. And any who did not gather were cut off. Y cualquiera que no haya estado reunido era cortado del pueblo. What we read in Hebrews 10 Lo que verse acabamos 23, de leer en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo 23, is the fulfillment of the type. es el cumplimiento del tipo. Are you following me? ¿Me siguen? And verse, watch it. When you look up further, the Y Bible cuando says vemos más adelante, la Biblia nos that dice those who have an evil conscience que aquellos que tienen una conciencia malévola stay away from congregating. se mantienen alejados de congregarse. Are you following me? ¿Me siguen? And the Bible said they will be cut Y off. la Biblia dice que ellos serán cortados. Are you following me, right? ¿Están conmigo? By the way, you don't understand how serious this is, but when I De do that hecho, topic, you're going to understand that Parece que no me entienden lo serio que es este tema, pero cuando there are hablemos some del tema, duties, watch this, ustedes van a darse cuenta que hay varias tareas that o was deberes required of the congregation. que son los requisitos de la congregación. But the priest also had his Pero duties. el sacerdote también tiene sus deberes. The priests, as well as the people, had to accomplish their duties in order to complete the atonement. El sacerdote y el pueblo tenían que cumplir ambos sus tareas para que juntos puedan cumplir la tarea del día del juicio And o remember, de la expiación. the close of probation Y acuérdense, el cierre de la gracia is the close of the plan of salvation. es el cierre del plan de salvación. So all who did not participate Entonces, todo aquel que no participa would be shut off from salvation. va a ser quedado fuera de la salvación. Are you following? Are you with me? ¿Me entienden? You understand ¿Estamos- how serious this is, ¿Están brother? conectados con nosotros? ¿Se dan cuenta cuán serio es esto? No, O sea, que es muy peligroso uno no congregarse. demasiado. In various aspects. Brethren, we do. Yo quería, o sea, que es como un deber, quiera o no quiera. Exactamente. Es un- Sentí o no sentí. ¿Ya? Es un deber. Mira, escúchame bien. Esta semana yo tengo un deseo, no viene acá hoy, porque cansado. Yo no quería. Yo digo, si yo no voy a decirle nada a mi esposa, yo no voy a decirle una palabra. Porque si yo digo algo, puede ser que ella dice,
Estoy demasiado cansado. Ahí yo voy a decir, no voy a ir. Pues yo sé que ella voy a animarme para ir. ¿Ya? Y el diablo viene porque cada tiene algunos problemas en el moto. Yo digo, yo voy a llamar a Orlando y decir, Orlando, tú eres tu brother, anda con el mensaje. Oh, busca como manda Roy. Yo digo, no, pues yo necesito ir también porque mi alma también necesita the fellowship of the brethren. La relación y compañerismo. Yeah? And so I said, no, I must go. Pues yo no tengo el deseo. Yo digo, no, ese negrito cansado. Yo digo, no, pues necesito ir. Well, it's very important that I come to gather with you, Es muy brother. importante el que vengamos y estemos juntos Amen. en Because adoración. just being with you, seeing the smile on Daniela's face, encouraged my faith. Porque solo el hecho de verle y ver su rostro sonreído me anima. Amen. As well as Isabelita y todo. Así como Este todos, da Isabelita, mi más fuego. todo eso me da más fuego. Y los niños también. Hermanos, cuando ve Daniel desde lejos, ese es mi Daniel. Yo quiero en el momento de predicación, feliz cumpleaños, mi hija, Carmelita. Hoy día es cumpleaños de ella. Feliz cumpleaños. Y Dios ama a ti mucho. Más que tú creces, tú necesitas crecer en Cristo también. Venga, mi hija. Amén. Vamos a hacer una oración especial para ti, ¿ya? Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en el cielo. it is a beautiful thing Es algo hermoso just to see the children in our church growing up. el hecho de ver a nuestros niños estar creciendo en la iglesia. But our greatest desire, dear God, Nuestro más grande deseo, querido is Dios, that they grow, they mature in the message as well. es que ellos también maduren y crezcan en el mensaje también. We ask that you cover this child Pedimos, Camila, Señor, que tú Camila. cubras a esta niña Camila and all the children that are in this church, y a Lord, todos los niños que están en esta iglesia, Señor. that as they grow to become youth and adults, Mientras crezcan y se vuelvan jóvenes y adultos, that they will not leave the message, que no se aparten del mensaje, but they will grow up strong in the sino que message. crezcan también fuertes en el mensaje. We have seen many children who were Porque estamos viendo muchos niños in the church before, que antes estuvieron en la iglesia, but now they are adults pero ahora son adultos and they have turned their back on the knowledge that they have. y le han dado las espaldas Learn. al conocimiento que aprendieron But antes. Lord, we plead, we Pero, live in an Señor, age Suplicamos porque estamos viviendo en una era when the prevailing thing that we see among us is apostasy. en donde lo que más vemos alrededor de nosotros es apostasía. Our children coming Nuestros to niños age están entrando en una edad as if they cannot wait to turn away from the message, como si no pudieran esperar para apartarse del mensaje, only waiting until they can make that decision because they are now adults. solamente esperando el ser adultos para tomar esa decisión. Please, Lord, forgive us Por as favor, Señor, parents, perdónanos como padres, because we have failed often porque muy a menudo fallamos in educating our children en aright. educar de manera correcta a nuestros hijos. We have taken it for granted. Lo hemos tomado por sentado, Señor. We don't pay attention to our children. No le prestamos la suficiente atención a nuestros hijos. We give commands to our children, and when they don't obey, we don't insist that they obey. We allow them to go without obeying. Le pedimos algún mandato a nuestros hijos y no lo obedecen. Y nosotros no tomamos en cuenta eso y le permitimos su desobediencia. Please forgive us. Por favor, Señor, perdónanos. And we plead for Camila Suplicamos por nuestra Camila that her parents will be para que sus padres faithful watchmen and women sean vigilantes, tanto hombres como mujeres, upon the wall of their own family, y estén sobre los muros de su propia familia, to watch the character that their child is developing, para vigilar el carácter que sus hijos están desarrollando, and that they will be more interested in the conversion and the surrender of the child's heart to you than outward actions. y lo que más sea importante era que vigilen
el que su carácter se entregue corazón. más, su corazón sea más acercado y sea semejante a ti. and not focus on a few good actions. Y no se enfoquen solo en unas buenas acciones. Please, Lord. Por favor, Señor, We pray for every one of these children oramos por cada uno de los niños aquí and for us as adults. Please. y también por cada uno de nosotros como adultos. Thank you for Por another year of favor, life for Señor. Camila. Te damos gracias por darle un año más de vida a Camila. Pour out your spirit upon this child Derrama tu Santo Espíritu sobre esta and niña upon all the children of this church. y sobre todos los niños de la iglesia. Thank you, dear God. Thank you. Gracias, querido Dios, For we ask these mercies in porque Jesus' name. pedimos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Thank you. All right, Muy bien, let's continue. vamos a continuar. So here we are seeing Entonces, Feliz cumpleaños aquí nuevamente. estamos viendo that God que Dios is really in the business, realmente es su importancia is in the business of preparing a people, está en preparar un pueblo, because sin must come to an end. porque el pecado debe llegar a su fin. And remember, the Y foundation acuérdense que el fundamento of all the suffering is what? de todo el sufrimiento es que Sin. el pecado. The problem of what we see, one word, sin. El problema de lo que estamos viendo ahora es una sola palabra, pecado. Wow. And that's why God Y es por eso que Dios has given us a message. nos ha dado un mensaje. Amen. Amén. A message Un as the mensaje answer to this problem. como una respuesta a estos problemas. Amen. Amén. And if we would just run with this message, Y si nosotros vamos de la mano con este mensaje, we will see God simplifying vamos a ver cómo es que Dios simplifica all our life's problems. todos los problemas de la vida. Often the devil tempts us to believe Muy a menudo el diablo nos tienta a creer that if we disobey God, que si nosotros desobedecemos a Dios, we will prosper. vamos a prosperar. You get that? That's what he did to ¿Me, Eve. me entienden lo que les digo? Eso es lo que le hizo a Eva. God knows that if you Dios eat, you won't die. sabe que si comes de ese árbol vas a morir. Tú no vas a morir. Tú no vas a morir. You will advance in life Tú vas a evolucionar, tú vas a avanzar en la vida until you reach a position of God. hasta que alcances la posición del mismo Dios. You will be God. Vas a ser como Dios. Have mercy. And Eve, who was perfect, Y Eva, la cual que era perfecta, fell for such a false argument. cayó por tal falso argumento. And the Bible said that when the Y devil la told her Biblia that, dice que cuando el diablo le dijo eso a Eva, she saw the fruit as a thing desirable to eat. ella vio el fruto como una cosa deseable de comer. And she ate. Y ella comió. And she didn't just eat by herself, Y no solamente comió ella, because sin looked for company. porque el pecado busca por compañía. ¿Me siguen? So she gave to her who? Entonces ella le dio a quién? A su esposo. And the Bible says, Y la Biblia He dice ate. que él comió también. Wow. Eve, when she ate that fruit, she didn't move from her position up to God. That didn't happen. Ella no se trasladó de su posición a la posición de Dios. By the Eso way, no sucedió. They lost their home. ¿Qué sucedió? Se perdió a sí misma, a su hogar. Because the Perdió a Bible su says hogar. that God Porque drove la them out Biblia of the garden dice que Dios le sacó del jardín and he placed cherubims y puso querubines whose sword was turning every direction. las cuales las espadas de los querubines giraban en A toda todo. dirección So they could not return, they para could not que enter ellos the garden no pudieran entrar de nuevo al jardín to del Edén, eat from the tree of life para que pudiesen otra vez comer del árbol de la vida and immortalize sin. y así inmortalicen el pecado. Watch this. Had they passed the test? Cuando ellos pasaron esa prueba, Had they passed the test? ajá, sí, cuando, No. no, cuando ya pasaron la prueba, Watch this. cuando atravesaron la prueba, If they were faithful,
si hubiesen sido fieles, they would have received immortality hubiesen recibido la inmortalidad and they'd be known dead. y no hubiese muerte. But God could not give them immortality Pero Dios no podía otorgarles la inmortalidad because they were disobedient. porque fueron Because desobedientes. immortality is not for the disobedient, it is for the Porque faithful. la inmortalidad no es para la desobediencia, sino para la fidelidad. But Eve saw some advantage in disobeying. Pero Eva vio una ventaja en la desobediencia. And we have the same problem today. Y el día de hoy nosotros tenemos el mismo problema. And we give excuses why Y estamos dando excusas de el por qué, to justify our disobedience. Are you following me? justificando nuestra desobediencia. ¿Me siguen? But when you look at history, Pero si vemos en la historia, we have seen those who have justified their disobedience. estamos pecando. No, nosotros ver. Nosotros vemos a los que se justificaban también. It didn't go well with them either. Y no les fue bueno And the tampoco a Bible said ellos. what was Y written la Biblia dice que lo que fue escrito is written for who? es que escrito para quiénes? Nosotros. Para So lo nosotros. mismo que pase, lo mismo que repite. Ujú. There's no benefit in disobedience. Entonces, no hay beneficio en la desobediencia. And there's no justification for disobedience. Y Are you with me? tampoco hay justificación para la You see, desobediencia. that's why God has Entiende. given us a message Es por eso que Dios nos ha dado un mensaje, calling every man, ¿Qué every dice? woman, boy and girl llamar a todo hombre, mujer, joven, niño, anciano, to fear God. a que teman a Dios. Are you listening? Are you with me? ¿Están conmigo Are you sleeping? o están durmiéndose? All right, watch this now. So watch it now. So Miren, we cover all of this before. So let's go down to ya slide cubrimos varias 12. citas de ahí. All right, so let's begin here. Vamos a comenzar desde aquí. The proclamation of the first angel's message announcing the time of the judgment and calling men to fear God, to fear and worship God, La proclamación del mensaje del primer ángel que anuncia el tiempo del juicio y llama a los hombres a temer y a adorar a Dios was designed to arouse the professed people of God to see their true spiritual condition of worldliness and backsliding. fue diseñada para despertar al pueblo profeso de Dios y hacerle ver su verdadera condición espiritual de mundanalidad y apostasía. Amen. So this message of Revelation Entonces, 14 este mensaje de Apocalipsis 14 is a blessing. Are you following me? es una bendición. It's not only a message to go to the world, but it's No also to go solo- to the church. No es solo un mensaje que va al mundo o a la iglesia. Let me repeat that. It is not only a message that must go to the world, No es solo un mensaje que debería ir al mundo, it must also go to the church. debe ir también a la iglesia. The church that God sent this message to. La iglesia a la cual Dios envió este mensaje. We are told by inspiration that we're living in the most significant period of the history of this world. Se nos dice por inspiración que estamos viviendo en el periodo más significativo de la historia de este mundo And that the destiny of Earth's vast population is about to be decided. y que el destino de la vasta población de la tierra está a punto de ser And decidido. we are told that our own future well-being, as well as the salvation of others, depends on the path we do at Reverend. Y se nos dice que nuestro propio bienestar futuro, así como la salvación de los demás, depende de qué. ¿Qué dice al final? De qué camino elegimos. ¿Dónde? ¿Qué tiempo? ¿Cuándo? So what Ahora. this is saying, Entonces lo que realmente if I está choose diciendo to be es faithful, que si hoy elijo ser fiel, it will have a good effect upon my family. tendrá un And buen others. efecto sobre otros y sobre mi familia. If I'm unfaithful, if that's the Pero path I si me choose, muestro infiel, it will result not only in my el resultado no solo será en mí, pérdida de mi salvación, pero también de mi familia. sino también de mi familia. Are you following me? ¿Me siguen? ¿Cómo? Exactamente. Por eso en esa igual dice que cuando una madre educa bien a su hijo y educa, o sea, está trabajando por la situación de ese hijo y está trabajando por la situación de la iglesia. Así es, así es. Porque va a ser Because remember why? Porque acuérdense Families por qué. meets up the church. Las familias y las sociedades hacen No.
The family makes up the church, La familia se mezcla con la iglesia. comprise the church. Comprende, ok. La familia comprende la iglesia. So if individual families are faithful, whatever church are we gonna have, si las familias individuales son fieles, ¿qué tipo de ¿qué iglesia va a tipo de tener? iglesia va a tener? So Fiel. that's why faithfulness begins with Es por eso que la fidelidad comienza ¿dónde? in the family. En la So familia. unfaithfulness in the family produce an unfaithful. Si hay infidelidad en Unfaithfulness la in the church. familia, produce infieles en la iglesia. Are you following me? Me As sigue. my wife said, Así como Wandita mencionó, faithful families las familias que son fieles also makes up society. también comprenden una sociedad. Are you following me? So if you have faithful families, Entonces, si tenemos varias familias fieles, what type of society ¿qué will we have? tipo de sociedad vamos a tener? A moral society. Una sociedad moral. And so what you're seeing coming along, what you're Y seeing lo que estamos in viendo ahora society en la sociedad is a revelation of a deeper problem that started at home. es una revelación de un problema profundo que inició ¿en dónde? En el hogar. Those who are going under raping and killing and stealing, Aquellos que van desde violaciones, asesinatos y robos, they were never denied, they were never taught that desire is not the most important thing. Obedience is the most important thing. nunca fueron enseñados a dejarse guiar por emociones, sino la Let me repeat that. obediencia es lo más importante. They were never taught that desires, Perdón, no emociones, sino deseos. Nunca fueron enseñados a controlar they, los deseos. they were never denied what they Nunca, desire. nunca fueron enseñados a negar lo que ellos deseaban. So watch it. So they grew up, and when they see a land there is something, they say, "No, that is mine. Even I have to take it by force. It is mine." Are you following? Crecieron creyendo que lo que ellos deseaban estaba bien. Y si Orlando, si ellos ven Orlando con algo, dice, "No, ese es mío." Hasta que yo no estoy más de él para Quitar sacar. por fuerza. Porque antes nunca tiene su familia, dice que no. Are you following me? They have never learned to respect others and to have regard for the things of others. Nunca fueron enseñados a respetar por las cosas de otros. And they were brought up selfish. Are you with me? Y crecieron egoístas. Are you following me? ¿Me entienden? Por eso es que la iglesia es un sitio más que todo de adoración, ¿no? De traer lo que Durante la semana. Are you following? And if you neglect the family, Y si descuidamos a las familias, when you gather with the brethren, that cannot supply cuando nos reunimos como that hermandad, deficiency. eso no puede suplir la deficiencia following? que fue la negligencia anterior. That's why the message that we have Es por eso el mensaje que tenemos. is not only No, about the beast, no solamente es acerca de la bestia, it's also a message calling es the también family. un to mensaje faithfulness. que llama a las familias a la fidelidad. This message is called the Es- Elijah message. Este mensaje es llamado el mensaje de Elías. You remember in Malachi chapter 4? ¿Se acuerdan lo que dice en Malaquías You remember the capítulo prophecy? 4? La profecía que It shall come menciona to pass that in the last dice, days, acontecerá que en los before the postreros great días, and dreadful day of the Lord, antes del temeroso o terrible día y grande de Dios, I will send Elijah the prophet. enviaré a Elías el profeta. And when he is come, Y cuando él venga, he will turn the hearts of the children back to the parents, él hará tornar los hijos de los padres and the fathers to the children, y los padres a los hijos, lest I come and smite the earth with a curse. a menos que yo venga y maldiga la tierra. Are you following me, brethren? ¿Me siguen? So hermanos? our message is Entonces, the nuestro Elijah mensaje es message, el mensaje de Elías, which is comprised in El the cual first, second, está- and third angel's message. el cual Stay with también me, está stay with me. junto con el mensaje del primero. Are you segundo y with me? Yes, tercer ángel. follow. Are you understanding, children? ¿Me están entendiendo, niños? Do you understand what I'm saying, Annie? ¿Me entiendes lo que digo, Ani? Now watch this, watch this, watch this. This Miren. coming, brother, this message Entonces, este mensaje, is a call. Because watch this. Es The un problem of llamado. society porque ahora el problema que está en la sociedad start in the family. inició ¿en dónde? En las familias. And if you want to fix the problem, where must we begin? Y si queremos arreglar ese problema, ¿dónde debemos iniciar? At the very foundation. En los mismos cimientos. And God has given us the Elijah message. Y Dios nos ha dado el mensaje de Because He Elías, promised that is a third Elijah is coming. porque nos promete que está por venir un tercer Elías. Amen. Now I'm Amen. just getting ready to preach, brethren. Just getting ready to preach. Está recién entibiándose para predicar. por eso es que Dios acaba
Así es, así es. Estaba la enfermedad ahí. Are you following me? When you think about the time of Elisha, Cuando nos ponemos a pensar en el tiempo de Eliseo, the Bible said that there were 40 children. la Biblia dice que había 42 niños. And these children, as they saw Elisha Y estos niños, al ver a Eliseo returning regresar from the translation of Elijah, de cuando Elías fue llevado, bearing the power, the Sí. double portion of the y power. le vieron que venía cargando la doble porción del Espíritu. These children taught by the appearance not to respect the man of God. Estos niños no fueron enseñados por sus padres a respetar el nombre de And Dios. remember, these children Y were acuérdense Israelites. que estos niños eran They israelitas, were Seventh-day Adventists. eran adventistas del séptimo día. And as they saw the prophet, Y cuando le vieron al profeta, the prophet was a regresa. bald-headed man. el profeta era calvo. And they said, ¿Sí? go up, bald-headed. ¿Y qué le dijeron? Sube, calvo. And they followed the prophet with their disrespect. Y le mostraron al profeta falta de respeto. And they were also mocking Elijah who had gone up. Y también se estaban burlando de Elías, que ya había sido llevado. What they were saying, he did not go up for real. This did not happen. These were Seventh-day Adventists. ¿Qué estaban diciendo? Lo que sucedió ahí no es real, eso es mentira. Y eran adventistas del séptimo día. And the prophet, the Bible says, Y la Elisha, profeta dice, en la Biblia dice que Eliseo being grieved in his spirit, se enfureció en su espíritu, he turned back and se, looked at those se 42 dio children. media vuelta y les vio a los 42 niños. And the Bible says he cursed them in the name of the Lord. Y la Biblia dijo que los maldijo en el nombre del Señor. And two bears, Y dos grandes osos came out salieron and ripped 42 children to y death. despedazaron y consumieron a sus 42 niños hasta la muerte. And watch this, we're told in inspiration Se nos dice en la inspiración that had Elisha que tuvieron, allowed that disrespect to go unpunished. que mostraron a No, Eliseo if he did allow that disrespect against him go unpunished, que si hubiesen sido enseñados a no mostrar falta de respeto, no hubieran recibido el castigo. thank you. Disrespect. Mostrar falta de respeto. Esa The falta de prophet, respeto. the prophet to the remnant says, La the profeta del nation would remanente have dice no respect for Elijah. que la nación no mostraba respeto por Had he Eliseo permitted that. al permitir eso. But we are told Pero that se nos after ha that, the enseñado whole que church heard about después de eso, toda la iglesia escucha este. escuchaba los And when they mensajes. saw Elijah, Y cuando le veían a Eliseo, even the most diablo, incluso el más diablo, cuando ven, cuando le veía, guardaba respeto. are you following? ¿Me siguen? Watch it. No, which one? What type of man the Bible describes Elisha to be? ¿Cómo le describe la Biblia a Elisha? Como que tipo de Elisha, hombre. Elisha. A Eliseo, perdón. That he was a humble man. Que era un hombre He was humilde, muy manso. muy manso. People think humility La gente cree que la humildad es que tú andas así, es andar así, agazapadito. o Quieto. quieto, o tú no hablas contra pecado. O no Mira, hablas contra Mira, pecado. si ahora yo hizo que él hizo ahí y pasa dice no, ese hombre no es cristiano. Tú sabes. O si yo hago como Nehemiah, ¿cómo dice Nehemiah? Nehemías. If I do exactly what Nehemiah did, Si el pastor hiciera o actuara tal cual como actuó let me Nehemías, give you a story of Nehemiah. Nehemiah, déjeme darles la historia de Nehemías. remember Nehemiah, Quiero que the Bible ustedes se says acuerden that que la the Biblia men of dice, the men of Israel, el hombre de Israel los hombres de Israel, went and married to unbelievers, women that were unbelievers. fueron a casarse con mujeres incrédulas. When they returned with their wives, stay with me. Cuando regresaron con sus esposas, Who was at the gate? ¿quién estaba en las puertas? Nehemiah. Nehemías. And Nehemiah had a thing in his hand. Y Nehemías tenía algo en su mano. He said, where are you going with those women? Y dijo, ¿a dónde fueron? ¿A dónde creen que van con estas mujeres? Él dice, allá en Israel, y no es su esposa. Dice que no, usted no puede entrar acá. Si tú quieres quedar acá en el país, necesito riqueza de mujer.
regresa a su familia esa mujer. Y si ustedes quieren, no pueden entrar acá. Necesito vota a esa mujer. Porque ellos son mundanos, enemigos en el campamento. Stay with me. Wow. This one he said. Those who decided ¿Qué le dijo? Aquellos que decidan to remain a part of God's church el permanecer por parte del grupo de la iglesia de Dios, took back their wives regresen a sus esposas and returned to Israel alone. y regresen solos a Israel. When you got there, Nehemiah was still at the gate. Cuando regresaron, Nehemías estaba todavía en la puerta. And those men have big beards. Y estos hombres israelitas tenían largas barbas. Y Nehemiah, Y Nehemías, ¿qué hizo? Les arrancó la barba. you following me? You following me? ¿Me siguen? Ellen White said we need more Nehemiah in the church. Elena de White dice que necesitamos más Nehemías en la iglesia Not only that, ahora. one day people were No breaking the solamente Sabbath. eso, sino cuando la gente Breaking the Sabbath. quebranta el sábado, Nehemiah said, don't return Nehemías dice, no regreses to break the Sabbath. a quebrantar el sábado, no vuelvas a quebrantar el They sábado. came back. Regresaron. Nehemiah went out and said, listen to me. Nehemías regresó, ¿qué hizo? If you Escogió come back, I'll lay hands on you. y le dijo, si quebrantas de nuevamente, mano se te pondrá encima. Yo voy a pegar a usted. Now, brethren, Se te va a brethren, do you understand? castigar. Now watch it. ¿Entienden lo que les digo? People would say, if I behave that way, Entonces, él no es cristiano. la gente, ¿qué dijera eso ahora si actuara de esa manera, pastor? No es cristiano. No tiene. Can I talk to you? ¿Puede serles franco y directo? Oh, brethren, listen to me. Right now, there's too much compromise. Ahora mismo hay mucho comprometido. And this message Y este mensaje leave no room for compromise. no deja espacio para el It's comprometer. either we said faithful Si nosotros decidimos ser fieles or diablos. o diablos. But this message is, Pero este mensaje is a call es un to God's llamado people to al return pueblo de to Dios true worship. para regresar a la adoración verdadera. Amen. Amén. Por eso es que la familia, los padres, crean esto a los niños. No tal pastor es disidente, tal pastor es... O puede ser no dice que es disidente, pero habla mal del pastor en frente de sus hijos. Ahí los hijos no tienen respeto por los hombres de Dios. Are you following? Wow. This is why Ellen White said that there are many parents who speak evil of the pastor before their children, and those children grow up becoming diablos. Repitió lo mismo para los que ven en inglés, que hay muchos padres que son negligentes y no le enseñan a los niños a respetar y al final crecen y se vuelven más diablos. And they said, I raised my children in the church, and look, they are in the world. She said that was the reason. Y nuestra hermana de White dice que estos padres dicen, pero mira, yo crié a mi hijo en la iglesia y ahora ¿dónde está? Y es esa la razón. I have a topic. Come and see, I have a topic called Lost in the Church. El pastor tiene un estudio, un tema llamado Perdido en la iglesia. Are you following me? Do you know Sí. you can be lost in the church? ¿Sabían ustedes que pueden perderse estando en la iglesia? And I will show you cases in the Y Bible les va a mostrar casos en la Biblia that children were born in the church, grew up in the en church, and donde they're los lost niños crecieron en la iglesia desde cuna, como se dice vulgarmente, y al final se perdieron. because they were never trained. Porque nunca fueron entrenados, They were drugged up. Drugged up, sino que solo fueron empujados o criados or drugged to church. o obligados a ser llevados a la iglesia. Until they become adults, then they say, I make my own decision and they leave. Hasta que llegaron a la edad adulta en la que pueden tomar su decisión y decir, ok, ahora me voy. But that decision Pero esa is a decisión result of years. es un resultado de los años. Are you following me? ¿Sí me entienden? Oh, yeah. Now, brethren, listen, my friends. Listen. Can Entonces- I talk? Amigos, escúchenme, voy a seguir siendo franco. No, brethren, watch this. No. No, ese mensaje cómodo a nosotros. Para nosotros puede ser firme. Amén. Now, brethren, listen, that message is sweet. Ese mensaje es dulce. Realmente dulce. No, it's a sweet message, friend. Watch this. Miren, Let's look at some text here. vamos a ver algunos textos aquí. Let's look at Revelation chapter 14, 6 and 7. The Bible says, and I saw another angel fly. In the Vamos midst a of heaven. Apocalipsis 14, 6, 14, 6, 7. Dice, yo vi volando otro ángel en el medio del cielo. Having what, brethren? Teniendo, ¿qué cosa, hermanos?
the everlasting gospel. el evangelio eterno. Question. Pregunto yo, When God made our first parents, cuando Dios creó a nuestros primeros padres, was that a family? ¿era una familia? Sin Sí. entered what? ¿Y el pecado entró en dónde? The family. En la familia. And we saw the result with Cain and Abel. You remember? Y vimos el resultado de ese pecado en Caín y Abel, ¿se acuerdan? What Cain did to Abel. ¿Qué le hizo Caín a Abel? And the Bible says Y la that Biblia Cain dice killed que his brother Caín mató a su hermano because his works were evil porque sus obras eran malas and his brother was righteous. y las de su hermano eran justas. Are you following me? Are you with me? ¿Están conmigo? Family. En la familia. And exactly. And when Christ came, Y cuando Cristo vino, the plan of salvation was to redeem el the plan de family. salvación era para redimir a la familia. Amen, brethren? Amén, You hermano. cannot leave the family out of the gospel. No podemos dejar a la familia fuera del evangelio. This message is a message Este mensaje calling back the family. es un mensaje en llamar a las familias That's otra why when vez. you read Joel chapter Es 2, por stay eso with me. cuando leemos en el libro de Joel, Begin at capítulo verse 2, 12. empezando desde el versículo The 12, Bible says, la Biblia nos let dice, the bridegroom leave his quarters. dejen que el novio salga de sus aposentos. Let the children, Dejen que los niños, the adults, los the adultos, priests, el the sacerdote, ministers, los ministros, weep. And those who suck the breast, los que maman, los destetados, let them, let them fast. permítanles ayunar. Let there be a call for sanctity. Dejen que hagan su llamado por santidad. Let the priest weep. Let the family Dejen que weep el sacerdote, dejen que las familias se lamenten, between the porch and the clamen altar, allí frente al altar, that God may be merciful en donde Dios pueda ser misericordioso and not smite us with a curse. y no nos maldiga con una Are maldición. you following me, brethren? That's the message. ¿Me siguen? Ese es el mensaje. And this first angel's message. Y este es el primer mensaje del ángel. ¿Cómo? Exactamente, porque si él gana la familia, gana todo. Exactamente. Lo vendieron. Pastor, un disculpe, y es peligroso cuando hay celo, envidia, contienda, y todas esas cosas. And that's the responsibility of the parents Y es responsabilidad de los padres to weed that out of the family. el ir sacando eso de la familia. So therefore, the mother and the father cannot have that defect. Por eso es que el padre y la madre no debe tener esos Whatever you're defectos. requiring of your children, Lo que usted requiere de sus hijos, you must practice it. usted debe practicarlo también. Because why? Exacto. Children can't see God. Porque los hijos no pueden ver a Dios. They don't understand what God Ellos is. no entienden lo que Dios es. Whatever they see in the family, mother and father, Cualquier cosa que los niños ven en la familia, sea al padre o a the la madre, prophet says that's how they la see God. profeta dice, así es como ven a Dios. Exactamente. Are you following me? ¿Me siguen? So if the family, Entonces, if the mother, si la- the father si la are familia- jealous, La madre o el padre son celosos, that character traits will be reproduced in their children. ese trazo de carácter va a ser reflejado y reproducido en el carácter del niño. If it is a mother that complains that, oh, the husband, you're not bringing in enough funds, Si la madre se queja y dice, ay, es que el padre no trae suficientes fondos, or anything, you start to complain. o se queja de cualquier cosa, That daughter, when they come to age, they're going to reproduce and say, they're going to Esa- oppress. esa hija cuando crezca va a tener esos rasgos de carácter y As va, well as a y young va- man, y va a oprimir as well as a young man, así como también un joven abusive to his wife, abuse de su esposa, that young boy will grow up abusive as ese well. jovencito va a crecer igual de abusador con cualquier mujer. So this message, Entonces este mensaje, John says, saw another angel Juan fly, dice, yo vi otro ángel volando en el medio del cielo, having whatever gospel, teniendo qué tipo de evangelio, the everlasting gospel, el evangelio eterno. nothing more, to preach Noten ahora, para to every predicarlo nation. To a what? toda nación. ¿A quién? Question, Pregunta, what makes up a nation? ¿qué hace una nación? Families. Las familias. So to every family, Entonces está diciendo a cada familia, every nation, cada kindred, tongue nación, and people, reino, pueblo, lengua, saying what? diciendo que Fear God. temed a Dios. What is that calling for?
¿A qué es ese What does llamado? it mean to fear God? ¿Qué significa temer a Dios? To keep His commandments. El guardar sus Question: mandamientos. is one of the commandments says, Pregunto. children, obey your parents in the Uno de los law? mandamientos dice, niños, obedezcan a sus padres. And is there something that tells us that parents must not provoke their children? Y si hay algo, también nos dice que los padres no debemos provocar a los niños. Are you with me? ¿Están conmigo? So here we are seeing that Entonces, this is a aquí estamos call viendo for the que family esto es to un teach their llamado a children la familia obedience. para enseñar a los hijos obediencia. Because as the children obey their parents, Porque they will así- grow up to be obedient to God. Porque así como los niños crecen siendo obedientes a los padres, crecen siendo obedientes a Dios. Amen. We're coming to a close here. We haven't even started the study yet. Ni siquiera hemos iniciado el estudio. But it says, fear God. Pero aquí dice, Give glory teme a to him. Dios y dadle gloria. Keep His commandments. Guarda sus mandamientos. Why? ¿Por qué? For that we have been brought to the hour of the Porque judgment. ya hemos sido llevados a la hora de su juicio. And James 2 says, Y en Santiago capítulo 2 nos dice, verse 12, en el versículo we 12, shall be judged que seremos by the juzgados law of liberty. por la ley de libertad. Are you with me? ¿Están conmigo? No, right then, you're sleeping. Wow. And then when you read over here in 1 John 2, Y cuando 15, leemos en 1 de Juan capítulo 2 verso 15, he said, love not the world, dice, no ames al mundo, nor the things that are in the world. ni las cosas que están en el Because if mundo. we love the world, the Porque love si of the amamos Father el is not in mundo, us. el amor del Padre no está en nosotros. Are you following me? Then it Están says, conmigo. then it Luego says, dice, and those who continue to love the world, y aquellos que continúan amando al mundo, it says in verse 18, en el versículo 18 de that when the Juan, Antichrist come to power, dice que cuando el anticristo llegue a tener su poder, that group will apostatize ese grupo va a apostatar in obedience to the Antichrist. en obediencia al anticristo. When you go to Psalm 1, verse 5, Cuando vamos a la división de Salmos 1, versículo the 5, Bible says la Biblia nos dice that those who have not feared God que aquellos que no temen a Dios will not stand in the judgment. no podrán permanecer en pie en el juicio. Are you following me? ¿Están conmigo? Peter says, 1 Peter 4, En el libro de 17, Pedro, 1 says Pedro capítulo judgment 4, must 17, begin where, brethren? dice que el juicio debe comenzar ¿en dónde? In the house of God. En la And casa if de it Dios. begin with us, Entonces comienza con nosotros. if it begins with us, where shall the ungodly and the sinner appear? Si comienza con nosotros, imagínense dónde van a quedar los impíos y los It says, if the righteous can barely enter, where Dice- shall the sinner appear? Dice clarito, si con las justas los santos llegan, ¿en dónde quedan los impíos? Wow. And Galatians 2 Y en Gálatas 2 tells us here nos dice that God's people que el pueblo de Dios must not hate the messenger. no debe odiar al mensajero. Revelation 22:11 Apocalipsis 22:11 tells us that the Nos judgment is que coming el to a close. juicio está a punto de cerrarse o de terminar. Wow. And then here in the book of John, Y luego, en el libro de Juan, I want you to read this text with me. quiero leer ese texto con ustedes. Notice. Vamos a Juan 17, versículo 19. Now, book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? No sé. Lea si tiene. Dice, y por ello yo me santifico a mí, Mhm. para que también ellos sean santificados en la verdad. Thank you. So Christ did what? Gracias. Entonces, ¿Cristo hizo qué? He lived what of a life? ¿Él vivió qué tipo de vida? For what purpose? For himself? ¿Con qué propósito? Or for the wider community ¿Para of sí faith? mismo o para el bienestar de la comunidad de fe? Sean santificados. He said, I sanctify myself Él está that they diciendo- too might be what? Él está diciendo que se santificó a sí mismo para que ellos también I sean obey santificados. that they too might be obedient. Yo obedezco para que ellos también sean obedientes. Are you following? ¿Me siguen? So what you do Entonces, lo que usted haga does not only affect you, no solamente le afecta a it affects usted, who else? afecta a quién más, Them us. a los Watch, demás, watch, watch. a la familia. If a father Miren, un ejemplo, si es que un padre is one who give up easily,
es una persona que se rinde fácilmente. Every little problem he surrendered. You know what Cada example pe- he said it for his son? Cada pequeño problemita, él se rinde. ¿Sabe qué le dice esa actitud a su hijito? He's saying to my son, I'm a loser. Le está diciendo a su hijo, soy un perdedor. And you're saying, you're setting the example. Your son is going to become a loser too. Usted está estableciendo el mal ejemplo, entonces su hijo va a crecer creyendo que también es perdedor. You see, I grew up with my grandfather. El pastor creció con su abuelo. And every time there's a problem, my Y grandfather gets more determined. cada vez que había un problema, su abuelo se mostraba más determinante. And he don't go about complaining and... Y no iba caminando por ahí quejándose y diciendo, es que no tengo. No, yo no tengo nada. No, él mira cómo arregla el problema. He was a person who fixed problems. Él era una Not cry persona over que problems. arreglaba un problema, no se quejaba, no buscaba empeorar. And that influenced me greatly. Y eso influenció de gran manera al The pastor. greater the problem, the stronger I get. Mientras más grande el problema, más fuerte se volvía. Amen. You don't Amen. get that, it's wicked. Watch this now, watch this, watch this. The prophet says here, Nuestra profeta first- aquí dice, the first angel's message of Revelation 14, announcing the hour of God's judgment and calling upon men to fear and worship Him, was designed to separate the professed people of God from the corrupting influences of the world and to arouse them to see their true condition of worldliness and backsliding. Closing up. el primer mensaje del ángel que está escrito en Apocalipsis 14 anuncia que la hora del juicio de Dios y que exhorta a los hombres a que le teman y adoren. Tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. ¿Qué significa despertar? ¿Qué significa despertar? Activarse. Gracias. Activar. Si tú durmiendo, levántase. Es como una durmiendo. Ahí Dios dice, anda a predicar ese Fortaleza después que todo el mundo ahí orando. Dios, y Él tiene la verdad. De esta otra insincero no tiene la verdad luego. Ese hombre cuando se sienta abajo, dice, ¿cómo tú puedes dormir en ese Tormenta. En ese tormenta, amigos? Porque así, ¿cómo? Él dice, ahí mirando, dice, no, levántese, llama a su Dios para tener misericordia. Él dice, no, en verdad, eso es el problema. Él dice, no, tú es el problema. Dice, no, mira, Dios perdónanos, pero no te bota el hombre afuera. Aleluya. Eso que Dios hizo para lavarnos el hombre. Dice, bota él afuera. Y dice, después, entra el agua, ese es peligroso, ¿no? Porque es bien. Hoy tú piensas que el problema Resuelto. viene quién. Un gran pez. Serio. La Biblia dice que él, 3 días adentro, él dice, Dios mío, tiene misericordia de ese pobre, perdóname. Y dice, ok, mira, tú piensas en todo este vómito y todo adentro. Despierta el hombre que está durmiendo. Dios necesita hacer algunas cosas drásticas con nosotros, ¿no? Mira, tú sabes que para salvar muchos de nosotros, Dios va a cortar un pie. ¿Tú sabes? No, usted no entiende. No más, también Dios va a quitar niños también. Para salvarnos, para lavarnos a nosotros. No, durmiendo full. No, es en serio. The message was designed. That's serio, Daniel. The message was designed for the testing and purification of the church. Hallelujah. El mensaje dice tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Notice now, they were to be led to see whether their affections were set upon this world or upon Christ and heaven. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos apendían, dice, de las cosas de este mundo o de Cristo. They professed to love the Savior. Profesaban ellos amar al Salvador, Now they were to prove what beloved. pero ahora debían ser puestos a prueba, ¿qué cosa? Su amor. So many times Dios manda un mensaje que prueba. Entonces muchas veces Dios manda un mensaje que nos Y cuando prueba. escucha, tiembla. Hasta cuando tú durmiendo, tú escuchas el voz del grito. Aleluya. Were they ready to renounce their worldly hopes and ambitions? Están dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas Welcome with joy the advent of your Lord.
para saludar con gozo el advenimiento de su Señor. The message was designed to enable them to discern their true spiritual state. El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. It was sent in what? ¿Y fue enviado de qué manera? ¿Cómo? Misericordiosamente. Terminal. Para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Is that a curse or a blessing? ¿Esa es una bendición o una maldición? Una bendición. Gracias. Una bendición. Watch this. We are living in the most solemn period of this world history. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. The destiny of Earth's teeming multitude is about to be decided. La suerte de las innumerables multitudes de este mundo está por decidirse. Watch this now, in bold. Mira lo que Our dice. own future well-being and also the salvation of other souls depend upon the course which we now pursue. Wow. Miren lo que dice en negrillas. Tanto nuestra futura dicha como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. Do you get that, my friend? ¿Entendemos eso, hermanos? We need to be guided by the Spirit of truth. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Many a sin is left unconfessed to confront the sinner in the day of final account. Mucho mejor es hacer frente ahora a nuestros pecados, confesarlos y apartarnos de ellos. Better for us to confront our sins. Just read that. To confess them. Notice now. Then it says, do not fail to learn the will of God on this subject. Dice, mientras intercede en nuestro favor el sacrificio expiatorio, no dejéis de saber la voluntad de Dios en cuanto a este asunto. The health of your soul and the salvation of others depend upon the course you pursue in this matter. Dice, la salud de vuestra alma y la salvación de otros dependen de la forma en que procedáis en este asunto. My brethren, do you realize that your own salvation, as well as the destiny of other souls, depend upon the preparation you now make for the trial before us? Finally, we're closing up with this. Cerramos con esto, dice, hermanos míos, comprendéis que vuestra propia salvación, como también el destino de otras almas, depende de los preparativos que hagáis para la prueba que nos espera. Wow. The time that so many are now allowing to go wasted should be devoted to the charge that God has given us of preparing for the approaching crisis. El tiempo que tan pródigamente se desperdicia ahora debiera dedicarse al encargo que Dios nos ha hecho de prepararnos para la crisis inminente. What did John see flying in heaven? That's the study. We haven't yet entered the study. Ahora, como les dije, no entramos al estudio todavía. La primera pregunta dice, ¿qué vio Juan volando en el cielo? I told you I'm going to take time to go through the messages. Yo les dije que voy a tomar tiempo para ir a través del mensaje. Amen. Right now I'm actually doing the study, a series of study called Who is the King of the North in Pusuki. Mira en el canal, ¿no? En el canal, en la historia, estamos haciendo, en la iglesia de Pusuki, perdón, haciendo un estudio que se llama ¿Quién es el rey del norte? Porque hay mucha confusión. Ustedes escuchan diciendo acá, no ese tema, tiene pantalón ese tema. Ya, hermano, porfa, estudia la palabra de Dios. We need to study. Necesitamos estudiar la palabra. But God has given a message of hope, Pero Dios nos ha dado un mensaje de esperanza, a message that encourages us, friends. un mensaje que nos reanima. Because this message, Daniela, Porque escúchenme, estos mensajes, como yo siempre digo, es dulce. Mira, así es, hasta cuando corte, que siga dulce. Mira, ese suena loco, ¿no? Que corte a ti, pero tú dices que ese es dulce. No, mira, cuando corte para salva, es dulce. O si corte para mata, ese no es dulce. Una persona que tiene un tumor, ¿no? Ese tumor, si no quita, va a afectar el cerebro. Dice que no, creciendo mucha presión sobre el cerebro, va a piel de todo. Ese doctor entra nomás y corte. Porque ese corte es para qué? para beneficio. Y cuando tú sales, güey, no, tú feliz, porque ahora tú puedes ver bien, su cerebro está bien y tranquilo. Ahí dice, no, corte otra vez. Porque ese es para salvar, no es para destruir. Amén. O cuando tú miras, ¿cómo se dice? The butcher, carnicero, ¿cómo se dice? Sí, el carnicero, sí, Cuando correcto. él corta un bala, ¿es para qué? ¿Salva o mata?
porque quiere vender carne, ¿no? No, no. Tú tienes miedo de este butcher. De este carnicero. Dios, mira, hay muchos que tienen mensajes de butcher. Para matar, embarazado. Pero ahorita hay muchos diabéticos que no les gusta el mensaje dulce, ¿no? No les gusta. Hay muchos, me gusta. Yo voy a necesitar un tema así. Los diabéticos espirituales no les gusta el dulce del mensaje. Bueno, gracias a tu inspirar mi mente. Aleluya. No, yo voy a titular un tema así. Yo, cuando regrese a casa, yo voy a comenzar a trabajar en ese título. No, muchas gracias. Muy buen título. Eso va a ser serio. No, yo voy a anotar. Qué bueno, me gusta este. Necesito que tú sigas conmigo a todos lados para que ya me entiendas más. Qué bueno, Daniel. Let's get the offering and flow present. That's Vamos a powerful. recoger los diezmos y ofrendas y cerramos. Problema, dice glass, frito. Ese es el problema. Ya, popa, tú terminas una oración, ya. Vamos a hacer la oración. Querido Señor, Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje que hemos recibido, Señor. Gracias porque es un mensaje dulce, Señor, para nuestra salvación, Señor. Ayúdanos a despertarnos, Padre Celestial, de nuestro sueño espiritual. Y, Señor, que seamos fervientes en tu obra, Señor. Que pongamos en práctica estos mensajes y que ayudemos a la sociedad, Señor, a convertirse a tus caminos, Señor. Que demos un verdadero testimonio de que somos verdaderamente tu pueblo, Señor. Y que no nos olvidemos en la semana de estos mensajes, Señor. Que los meditemos, que estemos siempre pensando en ellos, Señor. Y orando a ti para que tú nos des la sabiduría, Señor. Cómo salir adelante. Perdona nuestros pecados, Señor. Y perdónanos si hemos sido negligentes a tu palabra, Señor. Ayúdanos también, Señor, que estos diezmos y estas ofrendas sean para el avance de tu obra, Señor, y que tu pueblo pueda seguir, Señor, trabajando para beneficio de las almas, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.